Hola, hace 36 años yo tenía 23. En pocos meses cumpliré los 60, pero nunca me he olvidado cómo conocí al Señor y lo que todo mi ser recibió durante aquellos primeros años. Un calor inmenso que no siempre permaneció después. Por pura casualidad, como siempre nos parece a nosotros que ocurren estas cosas, pero que no es casualidad, sino que es la soberanía de Dios, la absoluta soberanía de Dios, me encontraba en un mes de agosto del año 85 del siglo pasado en una cafetería de Bilbao tomando algo, y justo a mi lado había dos chicos que luego me enteré que eran hermanos en la sangre, que eran mexicanos y que también luego me enteré que estaban por trabajo en España. Y por otra de esas diosidencias nos pusimos a hablar. Ellos me hablaron de su trabajo, eran músicos de gira por España, y yo de mis estudios universitarios recién terminados y de mis deseos de tomarme un largo periodo, un año a ser posible, para poder hacer lo que realmente me apetecía, que era viajar. Estuvimos bastante tiempo hablando de estas cosas, pero al final se animaron y terminaron hablándome del Señor. Ellos eran cristianos y yo no. Ellos estaban a punto de marchar porque su gira se había suspendido debido a que la cantante de la que eran músicos pues se había puesto enferma. Y yo solo tenía preguntas acerca de aquel personaje que me acababan de presentar, de Jesucristo. En aquel momento no éramos conscientes, pero reflexionando después sobre nuestro encuentro, llegamos a la conclusión de que aquella famosa cantante les había pagado el viaje hasta España solo y única exclusivamente para que ellos me hablaran del Señor. Ese fue el propósito de ese viaje, porque ni siquiera se comenzó la gira. Era agosto y yo no tenía planes, y como todavía a ellos les quedaba una semana de estancia en España y yo había quedado impactado por Jesús, decidí que quería seguir escuchando más sobre lo que decía la Biblia de Cristo y de la salvación que Él me había regalado y de la que yo no me había enterado. Fue una semana entera abriendo la Biblia de día y de noche, a la hora de comer y a la hora de cenar, mientras caminábamos por la ciudad y cuando nos sentábamos para descansar. Era un no parar a hablar del Señor, de preguntas mías y de respuestas suyas. Y era un milagro porque teníamos entre 22 y 24 años. 24 años tenía el mayor, 22 el menor y yo que tenía 23. Y no es normal a esa edad pasarlo tan bien así. Años después me he preguntado muchas veces qué pasó para perder aquello que duró tantos años y que desapareció durante muchos años más. Yo sé que era el primer amor, pero era mucho más que el primer amor porque duró mucho tiempo. Y es que había un gozo inmenso al hablar de Cristo y de su obra redentora en nosotros. No solo estábamos contentos, estábamos más que contentos, estábamos satisfechos en Él. No teníamos nada, éramos jóvenes y sin embargo estábamos llenos de gozo. Mi corazón ardía en deseos de seguir conociendo más del Señor a través de su palabra. Se nos pasaban las horas volando, hablando de Él, orando y compartiendo entre nosotros. No era natural. La carne no disfruta de esas cosas, y menos con 23 años. Tiempo después me di cuenta de que ese calor no se iba de nuestros corazones porque era la obra de Dios haciendo en nosotros que nos diéramos cuenta de lo que Él había hecho, ¿no? La obra de Dios Padre a través del Espíritu Santo, por compartir la palabra que es Jesús, y también por orar y por la comunión que teníamos entre nosotros tres y luego con el resto de los miembros de mi congregación, especialmente con los jóvenes. Aquello fue genuino, no fue ni premeditado ni buscado. Aquello fue el regalo de Dios a los suyos que Él busca para salvar y que quiere regalarles el gozo de esa salvación. Había un gozo profundo, no se marchaba mes tras mes. ¿Por qué lo perdí durante más de 10 años? No me cabe otra explicación que por la desidia, por pensar que podía vivir de las rentas,
que ya no era necesario esforzarme para transformar mi mente a través de la voz de Dios, a través de los pensamientos de Dios, y también por estar en una iglesia que no me animaba a buscarle. Y es que el enfriamiento se produce por alejarnos del sol de justicia que es Jesucristo. Pensamos que es suficiente con lo que ya aprendimos y pretendemos seguir viviendo de aquello. Por eso nos vamos alejando de Él, vamos perdiendo el gozo en nuestra vida. Cuando tienes gozo de estar con alguien, no le quieres dejar. Y ahí está la cuestión, ¿no? Como cuando yo conocí al Señor. Así que necesitamos recuperar el gozo para volver al Señor, y con este gozo no nos marcharemos poco después de haber regresado. Por lo tanto, el gozo es una de las claves para regresar a Dios. Pero, ¿cómo recuperar el gozo cuando lo perdemos? El gozo es un fruto del Espíritu. ¿Cómo no molestar al Espíritu Santo para que el Señor nos vuelva el gozo? Pues necesitamos entender que hemos sido salvados, y aquí está la otra clave. El gozo y entender que hemos sido salvados para recuperar aquel gozo. Necesitamos recuperar el entendimiento de lo que nos dice el Señor en su palabra, muy especialmente sobre su salvación. Para recuperar el gozo de esa salvación necesitamos hablar más de eso, necesitamos escuchar más de eso, necesitamos leer más de eso. Porque solo actuando en base a lo que sabemos, entendimiento, y no a lo que sentimos en función de nuestras circunstancias personales, sentimientos, podremos regresar al Señor con garantías de no volvernos a enfriar. Recuperar, pues, el entendimiento es fundamental para regresar al Señor y regresar con gozo, y de esa manera no marcharnos. Porque Dios quiere que sepas, entre otras cosas, lo que Él ha hecho por ti sobre una cruz. Y a veces lo olvidamos. Por eso el Señor nos ordena recordarlo en la cena del Señor, porque nos olvidamos de lo que Él ha hecho. No es un olvido superficial. El cristiano no se olvida de esto. Quiero decir que no desaparece de su memoria. Es un olvido más profundo. Lo olvidamos en nuestra vida diaria. Y es así como nos vamos enfriando. Por eso vamos a poner esta exposición en oración, para poder entender lo que Dios nos va a decir en su palabra. Necesitamos entender lo que Él ha hecho para recuperar el gozo de eso que Él ha hecho, y para que las pruebas no nos hundan. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos para que tú nos hagas entender qué es lo que has hecho con nosotros, especialmente con la salvación que nos has regalado. Gracias, Señor, por ello. Pedimos que en este momento tú toques nuestros corazones para que lo podamos entender y de esa manera nos vuelvas el gozo. Y también, Señor, queremos pedirte que nos hagas entender lo necesarias que son las pruebas, porque a veces actuamos en función de nuestros sentimientos, y nuestros sentimientos son muy engañosos. Y las pruebas nos hacen pensar que tú ya no estás con nosotros. Pero no es así. Las pruebas son fundamentales para que nuestra fe crezca. Por eso, Señor, muchas gracias por lo que has hecho. Gracias por hacérnoslo entender. Gracias por las pruebas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos para que podamos comprenderlo y así poder regresar con el gozo de haber sido salvados. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los mayores problemas al que nos enfrentamos todos los cristianos, porque afecta a nuestra fe, es el que normalmente denominamos enfriamiento espiritual. Este enfriamiento es la situación a la que llega en ocasiones nuestra alma, que afecta a la santidad y que produce un estado de ánimo que nos lleva a una depresión espiritual, o sea, a la falta de gozo. Esta depresión, esta falta de gozo se manifiesta en la práctica, en la falta de ganas de seguir peleando la buena batalla, en la falta de interés por seguir participando en la carrera que tenemos por delante y finalmente en una grave pérdida de nuestra fe, esa fe con la que nos habíamos ido manteniendo durante la vida. Pero este enfriamiento espiritual no surge de la noche a la mañana. Las dificultades de la vida, la traición de alguien, el desengaño de un hermano, la ansiedad por conseguir aquello que creemos que nos merecemos, una larga enfermedad, dejar abierta la puerta al pecado para terminar enfangado en él,
Estas son algunas de las causas que nos pueden llevar al enfriamiento espiritual. Como es un problema común a todos nosotros, porque al menos en alguna ocasión todos nosotros hemos caído en él, seguro que también todos nosotros hemos escuchado en algún momento las propuestas de nuestros pastores y maestros para solucionarlo. Y lo que oímos normalmente, y que es cierto, es que este problema se produce por el descuido de los medios de gracia con que Dios nos ha provisto a los cristianos para mantenernos en la salvación que Él nos regaló con su sacrificio en la cruz. Porque aunque por gracia somos salvos por medio de la fe, también somos mantenidos en esa salvación por la gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero también somos mantenidos en esa salvación debido a la gracia. Una gracia que cuando vamos abandonando los medios por los cuales el Señor nos la envía, produce en nosotros un enfriamiento que lo que en realidad refleja es el alejamiento de Dios. Desde el día en el que somos rescatados por Jesucristo del hoyo en el que todos nos habíamos metido, desde ese día de nuestra salvación, nos vamos alimentando con la palabra a través de nuestros devocionales personales o de los sermones dominicales, vamos creciendo a través de la oración y la comunión con Dios, y nos vamos fortaleciendo y confirmando en esa salvación a través de la comunión con el resto de los hermanos, especialmente en las reuniones que tenemos con ellos en nuestra congregación o también cuando quedamos con ellos o con otros hermanos para estar juntos en otros momentos. Así que la solución a este problema, al problema del enfriamiento, del alejamiento de Dios que produce un enfriamiento, parece sencilla. Pasa clarísimamente por recuperar lo que nos ofrece Dios para sostenernos y que en un momento determinado hemos descuidado. ¿Cuál es? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero en muchas ocasiones, probablemente en la mayoría de ellas, y después de haberlo intentado sinceramente, vemos que no ocurre el milagro que deseamos. Y los cristianos sinceros lo deseamos de verdad, porque al igual que David cuando reconoció su pecado en el Salmo 51, anhelamos recuperar el gozo de nuestra salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación, dice David en el Salmo 51, versículo 12. Así que resumiendo, cuando tú y yo caemos en el pecado o cuando no permanecemos firmes en el Evangelio, solemos abandonar los medios de gracia que nos sostienen en la salvación que el Señor nos regaló y, por lo tanto, habitualmente dejamos de orar, dejamos de tener comunión con Dios a través de su palabra, dejamos de meditar en ella de día y también durante la noche, dejamos de congregarnos y, por lo tanto, dejamos de tener comunión con nuestros hermanos, dejamos de cantar con ellos en las reuniones, vamos dejando de asistir los domingos a la iglesia y, por lo tanto, vamos dejando de alimentarnos con el pan que desciende cada semana en forma de predicación. Y además, tampoco participamos de las reuniones comunitarias de oración, ni en la cena del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y es así como nos enfriamos, por alejarnos del calor que nos da el sol de justicia, que es Jesucristo, y esto a los verdaderos cristianos nos produce desazón. El Espíritu Santo nos sigue llamando a tener comunión con Dios, pero estamos fríos, estamos sin ganas, sin gozo para continuar. Pero si el problema se resuelve volviendo a Dios a través de la fe, ¿por qué en muchas ocasiones vemos a hermanos que después de intentarlo sinceramente, no recuperan el gozo de su salvación, e incluso eso mismo nos ha pasado a nosotros? Pues porque aunque, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, esta fe no se puede vivir de cualquier manera. Y es que a veces vivimos nuestra fe por inercia, a veces vivimos de las rentas, pero Pablo nos dice que nuestro culto a Dios ha de ser racional, y es por eso que nos sigue diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Así que necesitamos renovar constantemente este entendimiento. ¿Os dais cuenta? No podemos vivir de las rentas, necesitamos renovar constantemente nuestro entendimiento. Y lo primero que debemos saber es
que somos aceptados por Dios y que Él, especialmente en esta situación, en la situación de enfriamiento espiritual, está deseando recibirnos con los brazos abiertos, al igual que el padre de Lucas 15 con su hijo pródigo. El Señor no acepta nuestro pecado, pero quiere que volvamos a casa. No se trata de sentirlo, porque en esos momentos tú no lo vas a sentir. Se trata primero de saberlo. Por lo tanto, para poder regresar a Dios como Dios quiere que regresemos y hacerlo de manera efectiva, nos hemos de dar cuenta de nuestra situación de miseria espiritual y llorar por ella. Es lo que hizo el hijo pródigo cuando, volviendo en sí, dijo: ¿pero qué hago yo aquí? Claro, volviendo en sí. ¿Qué hago yo aquí? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy por las esquinas llorando y tirado por el suelo, perezco de hambre? Pero esto, regresar al sitio donde nunca tuvimos que haber salido, esto solo se puede hacer cuando uno vuelve en sí y razona. Así que aquí está la clave: volver en sí, pensar, razonar nuestra situación y tomar las decisiones en base a eso que sabemos y no en base a lo que sentimos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que el primer paso para poder regresar a Dios y recuperar el gozo de la salvación no lo podemos dar en base a nuestros sentimientos, porque lo que sentimos cuando estamos fríos espiritualmente no nos va a invitar nunca a seguir al Señor. Lo que debemos hacer es hacerlo basados en lo que sabemos. Y lo primero que sabemos es que Él quiere que regresemos. ¿Cuántas veces nos dice Pablo? Más sabemos que el juicio de Dios, pero sabemos que todo lo que dice la ley, porque sabemos que la ley es espiritual, porque sabemos que toda la creación gime a una, porque sabemos. Pablo no dice porque sentimos. Él dice: yo sé, yo lo sé. Por ejemplo, en Romanos 8:28. Y sabemos, no lo sentimos a veces, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O en 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Muy bien, pues es en algún sentido esto lo que les estaba diciendo Pablo a los filipenses cuando les escribió la carta que conservamos de él. La carta a los filipenses es la carta más alegre y entusiasta que conservamos de Pablo, y es por eso que me gustaría usarla de referente para poder entender y así poder saber cómo recuperar el gozo que perdemos cuando estamos desorientados por los problemas de la vida o por los que surgen debido a nuestro pecado. Situaciones que nos llevan en ocasiones a separarnos de Dios y por lo tanto a enfriarnos. El tema principal de la carta a los filipenses es el gozo en Cristo. Cómo regocijarse en el Señor, cómo regocijarse en la tribulación e incluso así aún poder vivir una vida plena en Cristo. Y entenderlo, volver en sí para recuperar el gozo que tenemos en Cristo es fundamental para regresar al Señor o para no separarnos de Él y terminar fríos. Quiero hacer un resumen de los 4 capítulos. En el primer capítulo vemos cómo los filipenses estaban preocupados por Pablo y por su situación en la prisión en Roma. Claro, estaban sin gozo. ¿Cómo no iban a estar sin gozo si estaban preocupados por su situación? Pero él les dice que no se han de preocupar. Y fijaros lo que les dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Quiero que sepáis, ahí está la clave. ¿Qué había pasado en la prisión y que tenían que saber los filipenses para estar con gozo? Pues que precisamente, y gracias a su prisión, todo el pretorio había oído hablar de Cristo. Y también los cristianos en Roma, al ver su valor, el valor de Pablo, y los resultados de ese valor, se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. Además les dice que hay algunos hermanos en Roma que predicaban porque le tenían envidia y que esperaban aumentar sus aflicciones en la prisión
porque claro, ellos salían a predicar y como él no podía salir a predicar. Hay que decir que no eran falsos maestros, si no Pablo lo hubiese dejado claro, pero sus intenciones al predicar no eran las correctas. Pues Pablo, incluso en esta situación, encontraba el propósito de Dios, diciendo que los que predicaban por envidia y por contienda, en el fondo lo que estaban haciendo era anunciar a Cristo y eso era suficiente para él. Y los filipenses tenían que saber la realidad profunda de lo que estaba sucediendo en la prisión en Roma y en la mente de Dios también. ¿Por qué? Pues para no perder el gozo del que sabe que Dios tiene el control de todo. Por eso Pablo podía tener gozo por encima de todo. ¿Cómo es posible? Otra vez, pues porque Pablo entendía los propósitos de Dios, él pensaba como piensa Dios. Ya en el capítulo 2 intuimos que entre los miembros de la Iglesia había discordias y contiendas, malos entendidos. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, les dice Pablo. Antes bien, con humildad, estimad cada uno a los demás como superiores a vosotros mismos. No miréis cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual mire también por lo de los otros. Y les sigue diciendo, haced todo sin murmuraciones y contiendas. E inmediatamente les manda a gozarse. Dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Yo que estoy en la prisión, que estoy con gozo, vosotros regocijaos conmigo. Pero antes de decirles que se gocen, les recuerda que han de estar asidos a la palabra de vida. ¿Para qué? Para poder saber qué es lo que Dios quería de ellos y para ellos, y lo que les había regalado, la salvación. Pablo sabía que podían estar cansados de la dureza de la vida y hasta crispados entre ellos, pero les anima a que se gocen porque se puede estar con gozo incluso en circunstancias adversas. Pablo tenía gozo por encima de todo. ¿Cómo es posible? Pues porque él sabía cuáles eran los propósitos de Dios. Él pensaba como piensa Dios. Y esto, pensar como piensa Dios, es fundamental para recuperar el gozo que perdemos cuando queremos volver a Dios y no marcharnos a los 5 minutos. En el capítulo 3 les advierte de los malos obreros y que sus falsas enseñanzas les pueden traer desesperanza. Por eso les avisa de que si la fe no es correcta, si su confianza no está puesta solo en Cristo, jamás traerá las bendiciones de la salvación y por lo tanto tampoco el gozo en el Señor. Sabemos que Cristo es nuestro único consuelo, por eso nuestra confianza, nuestra vista ha de estar siempre puesta en Él, en lo que sabemos de Él, para no perder o para recuperar el gozo de la salvación. Y ya en el capítulo 4 nos muestra cómo se puede no solo tener, sino aumentar el gozo, a pesar de que en la Iglesia a veces tendremos tensiones entre nosotros. En este capítulo, que seguramente recordáis algunos, en sus primeros versículos, vemos que Evodia y Síntique estaban enfrentadas y que ya no colaboraban como antes. Pero Pablo, y después de rogarles que sean de un mismo sentir en el Señor, les dice, a ver, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Lo de regocijarse en el Señor igual lo podemos entender un poco mejor, luego lo voy a explicar, pero esto de regocijarse siempre, ¿cómo es posible tener gozo siempre y en estas circunstancias? Pues porque necesitamos entender los propósitos de Dios. Si entendemos los propósitos de Dios, los propósitos que Dios tiene para nosotros, podemos tener gozo siempre. Mirad, Dios quiere acabar la obra que ha comenzado en nosotros, por eso a veces usa las pruebas para fortalecernos, para que salgamos más fuertes. Pero necesitamos saberlo para no hundirnos. Necesitamos saberlo porque solo al saberlo, solo al pensar como piensa Dios, podremos tener el gozo del que sabe que está siendo sostenido en la salvación que le ha sido regalada. Y esto solo lo podremos saber asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo, les dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
Por eso comienza la carta a los filipenses, orando por ellos y además orando de una manera muy especial, por algo muy especial. Ora por conocimiento de Dios y por discernimiento. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Claro que sí, pero ¿cómo? Más en ciencia y en todo conocimiento. Está hablando de conocimiento de Dios y de discernimiento de su palabra. Para que aprobéis lo mejor, este es el propósito. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y es que sin conocer de Dios ni discernir sus pensamientos, no se puede aprobar lo mejor, sobre todo cuando estamos en medio de las dificultades. Porque la única manera de poder vivir con gozo en una vida llena de dificultades es cuando le puedes dar sentido a esas dificultades. Otra vez, porque es muy importante, la única manera de poder vivir con gozo en una vida llena de dificultades es cuando le puedes dar sentido a esas dificultades y el Señor le da sentido. Él es el único que le da sentido a todo lo que nos ocurre en la vida. Por eso necesitamos saber lo que Dios piensa. Es como cuando un soldado va a la guerra. No es lo mismo ir a pelear sabiendo por lo que peleas y lo que defiendes, que cuando te mandan allí al campo de batalla y no sabes por qué estás. Pero nosotros, en nuestra batalla diaria, tenemos acceso directo al comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas para preguntarle. Y él nos va a informar a través de las Escrituras, de la comunión unos con otros, del partimiento del pan y de las oraciones, por qué estamos en la pelea, contra quién peleamos y el propósito que tiene la pelea que peleamos. En Cristo sabemos contra quién peleamos y por qué lo hacemos. Y eso, aunque no quita el sufrimiento de la prueba en sí, la prueba sigue estando ahí, no añade el dolor de aquel que no sabe qué le está pasando. Y además, sobre todo, y esto es muy importante, produce el gozo de saber que la prueba tiene un propósito bueno, el propósito de que mi fe crezca al igual que mi santidad. Por eso recuperar el entendimiento es clave. El volver en sí de Lucas 15 es fundamental para regresar a él. Y es lo que intenta transmitir Pablo a la iglesia en Filipos. Regocijaos en el Señor siempre, les dice. Otra vez os digo, regocijaos, pero en el Señor. La solución, pues, no es volver a Dios a través de sus medios de gracia, pero haciéndolo en nuestras fuerzas, o sea, con un corazón equivocado. Así lo hemos hecho en muchas ocasiones y ya sabemos los resultados. Lo que Pablo nos propone a todos los filipenses es que prestemos atención a lo que sabemos, a la fuerza que viene directamente de los pensamientos de Dios, porque es la mente, la mentalidad con la que hacemos las cosas, o sea, en definitiva, la mentalidad de Dios, la que debe conformar nuestra experiencia diaria y no nuestros sentimientos, que son muy engañosos. Así que vamos a pensar como piensa Dios. ¿Para qué? Para regresar a Él como Él quiere que regresemos. Pensando como piensa Dios, para volver a tener el gozo de su salvación y no enfriarnos. Filipenses 4, versículos del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sabemos que al convertirnos a Cristo somos transformados en nuestra mente y por lo tanto en nuestra forma de pensar. Ya al darnos la vuelta, al convertirnos, ya no pensamos como pensábamos antes con nuestra propia opinión, sino a través de los pensamientos de Dios. Pero a veces nos volvemos a dar la vuelta y es cuando entonces dejamos de pensar como Dios piensa y entonces es claro cuando nos enfriamos. Así que vamos a intentar pensar como piensa Dios. De ahí el título de esta conferencia, Pensando como piensa Dios. Y el tema es cómo volver a tener el gozo de su salvación para que nuestro volver a Dios sea efectivo. Y el esquema para entenderlo mejor será el siguiente. Ya hemos visto una introducción, vamos a ver en la primera parte, comprender cómo ha de ser nuestra relación con Cristo, versículo 4,
y recuperaremos el gozo. Segunda parte, entender que nuestra relación con Cristo afecta a nuestra relación con los demás, versículo 5, y mostraremos el gozo. Tercera parte, entender que nuestra relación con Cristo afecta a nuestra relación con nosotros mismos, versículos 6 y 7, y no dejaremos el gozo. Primera parte, ¿cómo ha de ser nuestra relación con Cristo? Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. En este versículo hay tres cosas que llaman poderosamente la atención y en la que vamos a profundizar. La primera, Pablo nos dice que tenemos que estar gozosos siempre. Segunda, que este gozo ha de estar basado en el Señor. Y lo más sorprendente, tercera, no solo nos exhorta a estar gozosos, no solo nos lo aconseja, es que nos lo manda. Nos manda estar gozosos y por si no lo entendemos bien, nos lo repite, regocijaos. El propósito de esta carta era y es enseñarnos a los filipenses a estar gozosos en cualquier circunstancia. Y para eso necesitamos pensar como piensa Dios. El problema del mundo, o nuestro problema cuando hacemos las cosas mal, o sea, cuando no pensamos como piensa Dios, lo describe perfectamente David en el Salmo 14, versículo 1, cuando dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Dónde lo dice primero el necio? Lo dice primero en su corazón. Y eso primero que dice en su corazón, luego lo traslada a su mente. Pues es precisamente al revés como hay que hacerlo. Si el necio pensara con su mente y no con los prejuicios de su corazón, entonces dejaría de ser necio y vería que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas este poder y esta deidad por medio de las cosas hechas. Y por eso Pablo añade, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué no tienen excusa? Por los prejuicios de su corazón. Los necios son responsables de su necedad por los prejuicios que anidan en su corazón. Pues lo mismo con nosotros. Debemos dejar que nuestro corazón sea transformado por lo que nuestra mente sabe de Dios y no al revés. Pablo no nos enseña a que vivamos resignados, disimulando un gozo que no tenemos. Cuidado con esto, porque no se trata de imitar algo que no se tiene, algo que no tenemos. Pablo habla de una actitud positiva, no habla de una actitud negativa, no dice resignaos, dice regocijaos. Pero, ¿cómo podemos dejar al Espíritu Santo que inunde nuestro corazón con un fruto suyo, como es el del gozo, sin llegar a caer en el engaño psicológico que nos haga pensar, que nos haga ser felices superficialmente y tan solo por un pequeño espacio de tiempo, hasta que volvamos a caer en un enfriamiento espiritual que nos vuelva a llevar a la depresión? Porque hay muchas cosas en este mundo que nos pueden hacer felices por un pequeño espacio de tiempo, pero Pablo no habla de eso. La Biblia nunca nos dice que pongamos la vista en esas cosas. Pablo no habla de una felicidad momentánea puesta a vistas en las cosas de este mundo. Pablo habla de un gozo permanente que es muy diferente. Pues es un gozo que está basado en la verdad que es el Señor Jesucristo. Por eso se trata de ver las cosas como Dios las ve. No es pues un consuelo psicológico que nos lleva a la alegría momentánea. No, es un gozo basado en la verdad, una verdad que nos abre los ojos a la guerra espiritual en la que estamos inmersos y por eso los obstáculos que antes nos arrebataban el gozo, ahora, aunque no desaparecen porque siguen estando ahí, los vemos de manera diferente. Vemos al Señor luchando con nosotros y venciendo con nosotros. Además, y qué importante, entendemos que esta lucha tiene un propósito que es bueno. Poner nuestra confianza en el Señor, salir de nosotros mismos, conocer mejor al Señor y así fortalecernos en nuestra fe. Por eso Pablo nos dice que nos regocijemos en el Señor, no en un coche, no en una casa nueva, y mucho menos en las drogas o en el alcohol. No, dice en el Señor y además dice siempre. Este siempre lo que quiere decir es que tenemos que tener un gozo renovado, siempre renovado, no vivir de las rentas.
Así que tenemos que tener nuestros ojos siempre puestos, siempre, no podemos vivir de las rentas, siempre puestos en la fuente, en el origen de ese gozo que es el Señor. Esto es lo que significa ir renovando nuestra mente, nuestro entendimiento. Mirad, vivimos en un mundo equivocado y torcido y nos han enseñado a pensar que el gozo, al igual que el amor, es un sentimiento. Pero Pablo nos ordena que nos regocijemos. Así que este gozo del que Pablo habla no puede ser un sentimiento, porque los sentimientos no se pueden ordenar, los sentimientos no se pueden mandar. Los sentimientos se dan o no se dan, pero no podemos obligarnos, y mucho menos nos pueden obligar desde fuera a estar gozosos, y menos siempre. Así que necesitamos entender esto que nos habla Pablo. Y para entenderlo, tenemos que volver al origen. Casi todos nuestros problemas los podemos entender si volvemos a nuestro origen. Estoy hablando de Génesis, porque volviendo allí podemos ver lo que falló y así poder rectificar. Nosotros fuimos creados para pensar y para sentir, y claro, para actuar. Ese fue el origen. La idea de Dios era que nuestros pensamientos informaran a nuestro corazón. De esa manera, la revelación que de Dios teníamos en nuestra mente era la que moldeaba nuestra forma de sentir y, por lo tanto, de actuar. O sea, que entendíamos lo que era lo correcto y bueno y nuestra voluntad seguía eso que sabíamos y pensábamos como correcto y bueno. Este es el orden de Dios. Esto es tener una vida ordenada según Dios, según Él nos creó. Pero el pecado, ya lo sabemos, le dio la vuelta a todo y también a este orden. Por eso ahora nuestra voluntad se deja dominar por nuestro engañoso corazón, por nuestros sentimientos engañosos. Y también por eso ahora nuestros pensamientos son gobernados muchas veces por la voluntad, una voluntad formada previamente por unos sentimientos equivocados. Ese es el problema. Y por eso ahora solo somos capaces de regocijarnos cuando nos sentimos bien. O sea, lo que David nos dice en el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Dónde lo dice? En su corazón. Un corazón informado por su propia opinión y no por la revelación que de Dios tenemos en su palabra. Aquí está la solución, pues, nos la da Pablo. Regocijaos en el Señor, en lo que sabemos del Señor. Así pues, este gozo nunca ha de estar basado en cómo nos sentimos debido a nuestras circunstancias personales. Ha de estar sustentado en lo que sabemos, en la roca que es Cristo y en la salvación que Él nos ha conseguido a través de su sacrificio en la cruz. Fijaros, Pedro dice algo muy similar. Pedro en su primera epístola nos dice que tú y que yo tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros. En esto que sabemos y que no tenemos que olvidar es de donde nos viene el gozo. Por eso sigue diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos tenemos que alegrar? En esa herencia, en la herencia que tenemos en los cielos. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Ahora viene el propósito de la prueba. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada esta fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y termina diciendo, muy importante, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estas cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles son las cosas que nos son anunciadas en el Evangelio para nuestra salvación. Los ángeles están con la boca abierta. Yo creo que ni se creen el vuelco que Dios le dio a la humanidad, a la situación de la humanidad.
Una humanidad que por justicia debía ser condenada, sí o sí, y sin embargo Dios se entregó a sí mismo para que podamos ser salvos en Él. Esto es en lo que anhelan mirar los ángeles, pues es en esto, muy especialmente en esto, en lo que tenemos que tener siempre nuestra mente puesta. Así pues, para volver a Dios y no dejarle, y no le dejaremos porque estaremos con el gozo del que nos habla Pablo y también Pedro, entonces no debemos volver basados en lo que sentimos debido a nuestras circunstancias personales. Debemos hacerlo estando firmemente anclados en la comunión con Cristo y en lo que sabemos acerca de Él y la salvación que nos entregó. Podemos rematar esta verdad con las palabras del mismo Jesús a sus discípulos poco antes de entregarse. En Juan 15:11 les dice que tendrán gozo, y eso a pesar de toda la persecución que estaba a punto de ocurrirles. Él les dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Pero ¿qué es lo que les ha dicho? ¿Qué les ha estado hablando para que debido a eso, a lo que les ha estado hablando, su gozo esté en ellos a pesar de las dificultades que les van a sobrevenir? Bueno, si vais a Juan 15 leeréis que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, y que por eso, sigue diciendo, permaneced en mí y yo en vosotros, permaneced en mi amor, separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí, mis palabras también lo harán en vosotros. Así pues, cuando sus palabras permanezcan en nosotros hasta el punto de que sean ellas las que nos influyan en nuestra manera de pensar y por lo tanto de sentir y de actuar, entonces tendremos el gozo del que el Señor nos habla y Pablo nos manda. Solo entonces podremos volver con gozo y no le dejaremos. Cuando su palabra nos influya de una forma mucho más poderosa que lo que nos pasa. Cuando su palabra nos moldee más que lo que el sistema de valores de este mundo intenta hacer con nuestra mente y corazón, será cuando podremos tener el gozo de la salvación y no querremos dejar al Señor. Es así como quiere el Señor que volvamos a sus brazos cuando nos hemos enfriado, aunque sintamos dolor por algo, pensando sus pensamientos, poniendo nuestra vista en las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, que es la salvación tan grande que nos ha sido dada por gracia. Saber que nuestra propia justicia es como trapo de inmundicia, y al saberlo, entender en nuestro corazón que hemos sido justificados por Cristo, esto es lo que produce un gozo que trasciende a cualquier problema que podamos tener en esta tierra. Es por eso que nos podremos gloriar, regocijar en las tribulaciones. ¿Por qué? Lo vuelve a decir Pablo. Porque sabemos, a veces no lo sentimos, pero sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. Y la prueba, una vez que la pasamos, una vez que hemos sido aprobados en esa prueba, claro, produce esperanza. Una esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo no nos vamos a regocijar si hemos sido salvados de la condenación eterna? ¿Cómo no nos vamos a regocijar si somos justificados por la fe, una fe que ha sido derramada por Dios en nuestros corazones debido al amor que Él nos tiene? Ha sido derramada a través del Espíritu Santo. Es una fe que nos lleva a su presencia aquí y también en la eternidad. Esto es lo que tenemos que saber cuando queremos regresar a casa del Padre. Pero para ello debemos volver en sí, debemos razonar y decirnos: ¿qué hago yo aquí? ¿Cuántos jornaleros hay en casa de mi Padre que tienen abundancia de pan y yo estoy aquí tirado, llorando, pereciendo de hambre? Así es como tenemos que volver a Dios cuando nos enfriamos, sabiendo quién soy yo, quién es Él, y lo que hizo, hace y hará por mí. Eso es lo que trae gozo. Así que regocíjate en el Señor siempre, incluso cuando sientas dolor. Regocíjate, otra vez te digo, regocíjate en Él, en lo que hizo y en lo que hace por ti, tu salvación.
Así pues, ha de ser mi relación con Cristo, de un agradecimiento inmenso que produce un regocijo que me acerca cada día más a Él. Además, dependiendo de cómo sea mi relación con Él, va a ser también mi relación con los demás e incluso conmigo mismo. Segunda parte. ¿Cómo ha de ser nuestra relación con los demás? Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Bueno, no es muy difícil entender que cuando alguien tiene una relación correcta con Cristo, también la va a tener con los demás y con Él mismo. Por eso, si has entendido esta primera parte de la conferencia, vas a entender perfectamente la segunda y la tercera, sin que sea necesario gastar mucho tiempo en explicarlo, así que vamos a ser breves. Cuando tengo mi vista y mi confianza puesta en Cristo, el afán y la ansiedad desaparecen. Y esto hace que un gozo inmenso impregne toda mi vida, porque mis circunstancias, aunque me afecten, aunque no sean muy favorables, no son lo que importan. Porque una persona en tensión por sus circunstancias, o sea, con el afán y la ansiedad por saber qué va a ser de él, de un familiar, de un amigo o de su patrimonio, no puede ser gentil. Y si lo intenta, será un esfuerzo en la carne que no durará mucho tiempo. El motivo por el cual alguien puede ser genuinamente y digo genuinamente, tierno, amable, agradable y gentil con los demás, es porque tiene muy dentro el gozo en su corazón de saberse salvado. Alguien sin este gozo de la salvación no puede ser gentil. ¿Por qué? Porque el afán y la ansiedad se lo impiden, porque está centrado en sí mismo y en sus problemas. Y Pablo nos dice que el motivo por el cual tú y yo podemos ser gentiles con los demás es que el Señor está cerca. Ya sea que este estar cerca signifique que está cercano a su segunda venida, o que Él está cerca de nuestros corazones porque el reino de Dios se ha acercado en Jesucristo, como predicaba Juan el Bautista, lo importante es que si tenemos esta verdad en nuestra mente, y esa verdad que tenemos en la mente desciende hasta nuestro corazón, nuestra voluntad para con los demás será ser tierno, amable, agradable y gentil en todo lo que hagamos con ellos. Es normal, el Señor está cerca. ¿Qué importan las demás cosas que nos asedian? Y es una lucha, Yo no estoy diciendo que esto no sea una lucha, no voy a negarlo. A mí me cuesta mucho. Es una lucha diaria que tenemos que ganarle a nuestro engañoso corazón pensando como piensa Dios. Tercera parte. ¿Cómo ha de ser nuestra relación con nosotros mismos? Versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos está diciendo que la mejor manera de que el afán y la ansiedad no dominen nuestra vida es poniendo todo eso delante del Señor Jesús. Y de esa manera la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y también nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú oras, ¿qué descubres? Pues que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está guardando tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué al día de hoy puedes seguir estando afanado y ansioso y sin gozo? Porque estás llenando tu mente y corazón con la porquería de este mundo, ya sea a través de la televisión o ya sea a través del sistema de valores de este siglo que están moldeándote sin que te des cuenta. Pero si tu mente y por lo tanto tu corazón se llena de todo lo que es verdadero, y Cristo es la verdad, de todo lo que es verdadero, de todo lo honesto, de todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo amable, de todo lo que es de buen nombre, de cualquier cosa que sea digna de alabanza, entonces, si está tu mente ocupada en estas cosas, no hay sitio para el afán y la ansiedad, porque estás siendo guardado por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y eso es lo que mantiene tu gozo día a día. Termino. La vida es preciosa. No dejes que tu corazón le engañe a tu mente diciéndole que los problemas que tienes te van a vencer. No es verdad, es una mentira escandalosa porque ya has vencido.
Recuerda que Cristo está cerca, en el tiempo y en tu corazón, y que si estás en Él, si eres hallado en Él, entonces guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Y que así como Jerusalén, o sea la Iglesia, tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. En la persona de Cristo, Dios nos ha quitado todo lo que nos puede hacer daño, daño de verdad. En tu lucha diaria has de recordar que estás peleando contra un enemigo que ya ha sido derrotado. Estos son los pensamientos de Dios. Pon estos pensamientos en tu mente y corazón y entonces volverás al Señor con un gozo renovado que no se marchará jamás mientras seas hallado en Él. Amén. Señor, te queremos dar las gracias por tantas cosas, pero muy especialmente por la salvación que tú nos has regalado. Señor, ayúdanos a entender que siempre tenemos que tener nuestra mente puesta en estas cosas, las cosas en las que anhelan mirar los ángeles. Señor, queremos renovar nuestro gozo y para ello necesitamos saber todas estas cosas. Señor, que podamos entender todo lo que tú has hecho, entender en la mayor profundidad que podamos entender todo lo que tú has hecho por nosotros, para que este gozo inunde nuestro corazón y de esa manera no dejarte jamás. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos hace entender estas cosas. Todo ello en el nombre de Jesús. Amén.